¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa, bueno, que sale en una emisión especial el día de hoy. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola, Miroslava, amigos, qué gusto como siempre estar con ustedes. Estamos en una edición especial muy particular. El planeta está pendiente de esta gran noticia por la implicancia y sobre todo por el impacto que va a tener para la región. La Casa Blanca ha confirmado un operativo militar contra Nicolás Maduro y argumentando de que es un operativo contra justamente el narcotráfico. La Casa Blanca lo ha confirmado en las últimas horas y ha habido toda una avalancha de repercusiones en el planeta, se podría decir, ya que la gente está muy pendiente de lo que va a pasar entre Estados Unidos y Venezuela. Precisamente nació la portavoz de la Casa Blanca, ¿no? Caroline Leavitt, que ha asegurado precisamente este martes Estados Unidos que está preparado para usar todo su poder para frenar el flujo de drogas hacia su país, o sea, hacia Estados Unidos, tras ser cuestionada por el despliegue de 3 buques con 4,000 soldados en las aguas del Caribe, cerca de Venezuela. Sí, según la información del Pentágono que se ha conocido esta tarde, Miroslava, los buques que tienen, como tú bien dices, 4,000 marines, que además están siendo custodiados por un submarino, llegarían este jueves a aguas internacionales en el Pacífico frente a Venezuela. Es decir, que llegarían a aguas internacionales y según el reporte del Pentágono, ya podrían operar a Venezuela, es decir, que podrían lanzar aviones, podrían lanzar cualquier tipo de movilización bélica hacia Venezuela. Y Nicolás Maduro también ha respondido hace poco, se ha conocido un comunicado, tú lo tienes ahí, ¿qué ha dicho Maduro en las últimas horas a propósito de este despliegue militar en Estados Unidos? Pero antes nos vamos a una... Miroslava, te perdí un momento. Que antes nos vamos a un anuncio publicitario, te decía. Vamos a ver la nota y en instantes más volvemos, amigos, con todo lo que... La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica, premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia. Un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria? Cardiza y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e inteligencia artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardiza y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos. Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia. Y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses. Latinos, el país que construimos.
Bueno, empezamos entonces con la información y vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Venezuela y en Estados Unidos, ¿no? Están hablando más que todo de un operativo que forma parte de un despliegue militar contra organizaciones de narcotráfico en América Latina, que también cuenta con aviones de vigilancia P-8 Poseidón, varios buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque. Entonces, no es poco lo que estamos hablando, que está aconteciendo precisamente en aguas del mar, lo que es el Atlántico, hacia el Caribe. Eso ya empezó el día de ayer, entiendo, y la información a nivel internacional ha causado un gran revuelo. Sí, es la noticia del momento. Estados Unidos en operativo militar contra Nicolás Maduro. Vamos a ver, este es el reporte de la televisión española a propósito ¿De los buques? Sería bueno empezar con los buques. Claro que sí, de los buques. Estados Unidos ha desplegado en el Caribe y frente a las costas de Venezuela buques de guerra, submarinos, aviones y más de 4.000 marines. Desde la invasión de Panamá, hace más de 3 décadas, Washington no había desplegado tantos recursos militares en la región. Una operación que, según Estados Unidos, se lleva a cabo para luchar contra los carteles del narcotráfico. En el punto de mira está específicamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estados Unidos acusa a Maduro y a sus jefes militares de liderar el llamado Cartel de los Soles, una organización a la que responsabiliza de introducir grandes cantidades de droga en suelo estadounidense. Frenar esos movimientos sería uno de los objetivos de este impresionante despliegue militar. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que ahora Estados Unidos puede actuar contra Maduro por considerarle un narcotraficante y ofrece 50 millones de recompensa por su captura. Maduro rechaza las acusaciones y responde así. El imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. Maduro ha anunciado además que movilizará 4,5 millones de milicianos y ha ordenado despliegues militares en zonas costeras. Dice que quiere plantar cara a lo que llama un nuevo acto de agresión imperialista. Bueno, ahí estábamos justamente con estas reacciones, Miroslava. Esto pasaba, pero ¿qué dice Maduro? Tenemos el informe también de la reacción y el anuncio justamente de esta movilización de 4 millones de milicianos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes el despliegue de millones de milicianos. El mandatario justificó la medida como una respuesta a las amenazas de Estados Unidos, que elevó a $50 millones la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe. Con más de 4.500.000 milicianos, Amelia, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. La milicia, que según cifras oficiales está integrada por unos 5 millones de reservistas, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los 5 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de milicias campesinas y obreras en todas las fábricas. Fusiles y misiles para la fuerza campesina, para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. Maduro es acusado por la justicia de Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico. Tiene también un gran... Bueno, es la información que se tiene, ¿no es cierto?, respecto a esto que va a causar un gran revuelo. Hablamos de una organización criminal, o sea, el Cartel de los Soles, que opera desde los 90 y está compuesto, de acuerdo a Estados Unidos, por integrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. La presencia del Cartel de los Soles ha sido un tema también recurrente entre líderes de vecinos países. Recordemos, por ejemplo, a Noboa, que ha declarado desde el Ecuador que el Cartel de los Soles es un grupo terrorista. Estados Unidos no está lejos, considera que esta organización está liderada por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y por funcionarios y militares de alto rango del gobierno venezolano. De hecho, Maduro fue acusado por Donald Trump en 2020, hay que recordar, de narcotráfico y terrorismo. ¿Recuerdas? El 2020 ya existía esa denuncia. En esa misma línea, en febrero,
se designó como organizaciones terroristas globales a 8 grupos del crimen organizado de América Latina y en julio añadieron a esta lista al cartel de los soles. Bien, y a propósito del anuncio de la Casa Blanca, tenemos justamente la conferencia de prensa, gracias a France 24, si no me equivoco, o la AFP, que ya ha publicado este hecho que sin duda es la noticia del momento. Estas son imágenes del Pentágono del USS Gravely, uno de 3 buques de guerra estadounidenses desplegados para realizar inteligencia, vigilancia y servir como posible rampa de lanzamiento de ataques dirigidos contra el narcotráfico venezolano, reporta la agencia Reuters. Sin dar detalles, la portavoz presidencial confirmó el operativo antidrogas y dijo que el blanco es Nicolás Maduro. President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Maduro ha desmentido cualquier vínculo con el narcotráfico, pero al enterarse del movimiento de los barcos de guerra hacia el Caribe, afirmó que se prepara a responder. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Estas imágenes difundidas por su gobierno en días pasados muestran a Maduro pasándole revista a un grupo de milicianos, a la vez que el reporte de Reuters da cuenta de que en los 3 destructores van 4.000 marinos e infantes de marina, que estarían acompañados por aviones espías y un submarino. Después de más de 2 décadas de denuncias, la oposición venezolana, parte desde el exilio, dice que espera resultados. Y en la actualidad Maduro ya no es un problema solo para los venezolanos, es una amenaza global por su alianza con el narcotráfico, por su articulación con el terrorismo y por ser auspiciador de bandas delincuenciales transnacionales. La secretaria de Justicia Pam Bondi aumentó recientemente a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro. Bien. Ya, no, además que asegura, ¿no es cierto?, que es una organización no lineal, una organización criminal no lineal, que está compuesta por piezas corruptas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tanto de alto como de bajo rango, de acuerdo a varios medios internacionales. Este cartel no cuenta con un líder único y funciona con células encargadas de distintos procesos. Entre los hechos documentados más destacados que se les asocian resaltan aviones llenos de droga retenidos por aduanas extranjeras en 2011, o autoridades como el ex jefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal, acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de dar asistencia material a las actividades de tráfico de narcóticos de los insurgentes de las FARC de Colombia en 2008. Entonces, la situación obviamente se transforma, cambia totalmente el color de esto. Teníamos este tema de la recompensa. Estados Unidos ha pedido que Maduro sea entregado y da una recompensa al principio de $30 millones y luego de $50 millones. Entonces la situación sí se pone álgida, porque recordemos, ciertas situaciones, ¿no es cierto?, en lo que refiere a las últimas elecciones presidenciales, que no fueron tan transparentes como se podría haber permitido. Y obviamente, como tenemos una línea política en Venezuela durante varios años, ya son varias décadas, ha sido también imposible poder hablar de unas elecciones en las cuales toda la población, incluso los que viven fuera de Venezuela, la hayan considerado una elección justa. Son un montón entonces de situaciones que se van sumando y que obviamente está poniendo en figurillas a este mandatario, que, como hemos escuchado, va a dar armas a la población, a quien llama milicianos, para salir en defensa precisamente de lo que significa para ellos la soberanía de Venezuela. Sí, hablamos de grupos armados, de grupos entrenados ya en la presidencia del desaparecido Hugo Chávez, y que ahora tendrán la misión, según Maduro, de defender el territorio. Cuando él habla de un despliegue en todo el territorio, pues se refiere básicamente a que
me imagino, ya hay un operativo previsto que las Fuerzas Armadas han debido ya, obviamente, planificar, valga la redundancia, y obviamente buscarán frenar un posible ataque estadounidense o americano. De todas formas, lo cierto es de que hay que ser muy precisos. Estados Unidos ha hecho varios anuncios y los está cumpliendo. Inicialmente, a través de Donald Trump en Relaciones Públicas, se declaró como grupos terroristas al narcotráfico, y de esa manera incluso el Tren de Aragua, los carteles mexicanos, el cartel de los Soles, que supuestamente estaría liderando Maduro, pues han sido identificados como amenazas al pueblo estadounidense. Y es por eso que después de este anuncio, el Pentágono hace este despliegue, y ahora ya se confirma, la propia Casa Blanca lo ha confirmado, que ya están rumbo a aguas internacionales, al Caribe, justamente estos equipos, ¿no? Son 4,000 Marines, y estos destructores, estamos hablando que su nivel de fuego, Miroslava, amigos, es alto. O sea, realmente no son barcos menores, ni mucho menos, son realmente el arsenal americano o estadounidense de primera línea. Y ese submarino que está siendo de resguardo, pues yo tengo entendido que incluso tiene tecnología muy avanzada de defensa. En todo caso, pues el operativo no es improvisado. Los 4,000 Marines ya estarían en aguas internacionales, lo reitero, según el propio Pentágono, este jueves. En las próximas horas, pues hay que estar pendientes de lo que pase, porque van a haber novedades, y nos imaginamos que el primer contacto también van a ser con buques que tiene la Armada venezolana en estas aguas internacionales. No, y de hecho incluso México, ¿no? A través de su presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho referencia a esto, ha reaccionado y, bueno, ha subrayado que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos y rechazar el intervencionismo. Es una de las primeras, por ejemplo, de los primeros países que está reaccionando. Ecuador, por otra parte, ha hablado de que sí, de que hay que luchar contra el narcotráfico. Bueno, Bolivia todavía no ha hecho referencia al respecto, pero no hay que olvidar que en Bolivia, por ejemplo, hay una alianza con Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela está ahora comandada por el ejército, y precisamente tenemos aquí personas, al menos al mando de lo que significa esta filial, también por parte del ejército de Venezuela. Entonces, nos imaginamos que en esta semana, ya saliendo un poco de lo que ha significado el mareo de la contienda electoral, van a empezar ya a hablar de este asunto, de este tema, a revisar los tratados, a revisar los convenios que se tienen, la presencia de quienes se tienen por parte de Venezuela, o simple y llanamente el presidente que tenemos actualmente dará un comunicado casi similar al que ha hecho Sheinbaum. Entonces son dos caminos que tiene Bolivia actualmente, y me imagino que todo se va a dejar, al menos en nuestro país, en statu quo hasta que se defina con la segunda vuelta y la posesión que se va a dar en diciembre. Bueno, hay que estar pendientes de lo que va a pasar en las siguientes horas, amigos y amigas. Tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, aprovechando el contacto, y tenemos novedades también en Bolivia, tú lo has dicho, ya anunciabas, estamos ya con el tema de la segunda vuelta en Bolivia, y la gente se pregunta cómo está el ambiente, cómo está Bolivia en este momento después de las elecciones, Miroslava. Bueno, nuestro país está entró en una cierta quietud, podríamos decir. Los noticieros ya no reflejaban tanto lo que significaba esa etapa electoral que habíamos vivido. Empezaron ya a salir nuevamente los conflictos, los temas que preocupan, sobre todo en el tema económico. Recientemente también nos hemos enterado de que no hay una deuda fuerte de YPFB en Paraguay. Aparentemente han suspendido la venta de diésel y gasolina, y esto obviamente va a afectar. Hay filas, las filas son pequeñas en la actualidad, pero imagino que de 1 a 2 días tendremos nuevamente filas largas, si esto es efectivo, de que no va a ingresar el combustible por este lado de nuestro país. Y esa situación obviamente sí afecta muchísimo, ¿no? Pero en el tema electoral en sí también tenemos ya
las respuestas, podríamos decir. Ahorita podríamos hablar, por ejemplo, del vocal Tahuiche, que recordó que cualquier candidato presidencial, recordemos que son Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, puede renunciar hasta 45 días antes del balotaje. Es decir, hasta el 3 de septiembre. Cualquiera de los dos, si es que se le ocurre, podría renunciar a su candidatura. Después de eso ya no. Y eso podría ahorrar más o menos 194 millones de bolivianos, que es lo que va a costar la segunda vuelta. Escuchemos entonces al vocal. Sí, quiero señalar que por mandato de nuestra normativa electoral, artículo 53 de la Ley 026 del régimen electoral señala que cualquiera de los contendientes en un balotaje, en una segunda vuelta, podría renunciar. ¿Sí? Es decir, y el otro automáticamente quedaría como presidente electo. Y ese plazo para renunciar y no ser pasible a ninguna sanción es 45 días hasta antes de la fecha del balotaje. Es decir, esto debería suceder próximo hasta antes del 3 de septiembre. ¿Sí? Ese es el plazo, digamos, ideal, idóneo para que uno de los contendientes pueda bajar si es que así lo amerita. Esto lo digo con carácter general para que no se malinterprete. ¿Por qué también sería bueno esto? Si es que hubiera esta figura, le estaría ahorrando al Estado boliviano 194 millones de bolivianos. ¿Por qué? Porque esta segunda vuelta costará 194 millones de bolivianos. Es decir, obviamente esto va a pasar por una decisión propia de algún candidato si sucediera aquello. Agradecemos muchísimo también, ¿no?, el material de Fides, de Brújula, de ANF. Sin ese material no podríamos estar avanzando y poder hablar un poco de la temática que se da en Bolivia. Ahora vamos con otro vocal. Otro de los vocales ya ha dado las cifras. 5 departamentos. Bolivia está compuesta por 9 departamentos. 5 de ellos ya han concluido su cómputo nacional. Y esto significa que las cifras que se tienen respecto a quien ha tenido mayor votación son más claras y tienen una base sólida, podríamos decir. Entonces, escuchemos un poco al vocal. Quería informarles que hasta el momento han terminado su cómputo 5 departamentos de Bolivia: Oruro, Chuquisaca, Tarija, Pando y en realidad ahora acabamos de recibir el Potosí. Y queda en realidad el eje troncal, lo que es Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y ahí se está sumando un departamento de Beni, que seguramente en el transcurso de hoy también lo va a terminar. En estos departamentos de Santa Cruz principalmente ya está al 95%, La Paz ya está al 75% y Beni está también casi al 80%. En el caso de Cochabamba está a un 50%, es todavía un porcentaje bajo, pero vamos a hacer el seguimiento y vamos a también poder coordinar con el Tribunal Electoral de Cochabamba para implementar alguna medida que refuerce esta actividad y cumplir con nuestro objetivo, que hasta el día de mañana teníamos que culminar este cómputo nacional. Ese es un objetivo que nos hemos puesto, hasta el momento nos está yendo muy bien y vamos a seguir supervisando esto. Con ese avance entonces se estima mañana ya poder tener el cómputo nacional final vocal. Ese es un objetivo que nos hemos puesto, esperemos cumplir, todo el órgano electoral está tras este objetivo y estoy seguro que lo vamos a poder lograr. ¿En Cochabamba se han superado estas denuncias que decía esta mañana la vocal Yajaira? ¿Habían delegados que estaban impidiendo? No hemos conocido esta denuncia. No, la verdad que no ha llegado ninguna denuncia sobre este tema al Tribunal Supremo Electoral. La misma presidenta del TEF Cochabamba informó en realidad que están siendo meticulosos en revisar acta por acta y entendemos que ese procedimiento se tiene que llevar adelante. Nosotros somos muy respetuosos porque la norma establece que los delegados tienen que estar presentes en el cómputo. Y ante las consultas que ellos hagan, etcétera, el tribunal está en la obligación también de responder las dudas, las consultas. Doctor, por favor, acerca del tema de la votación. En este caso que han votado en la fotografía, donde tenía que ser la fotografía, ¿era una situación válida? ¿Se tenía que reclamar en el instante? Si nos puede hacer. Ustedes tienen que saber que toda actividad del proceso electoral rige bajo el principio de precaución.
cualquier reclamo puede hacerse en realidad en el momento del escrutinio y cómputo. Por eso es importante la presencia de delegados en mesa, porque ellos verifican en ese momento el trabajo, la determinación, en este caso del jurado electoral. Recordar que el jurado es la máxima autoridad en la mesa de sufragio y ellos determinan la validez o la nulidad de un voto. Por eso es importante esta presencia también. En otro tema, respecto a la apertura o no del padrón, hay jóvenes que van a cumplir 18 años hasta el 19 de octubre. ¿Se descarta poder abrir el padrón? O sea, la pena podría tomar un criterio distinto tal vez. No, yo quiero que entiendan a nuestros jóvenes que van a cumplir años hasta el 19 de octubre. No es una decisión de sala, es una determinación de cumplimiento de la Constitución y la ley. ¿Por qué? La ley 026. Bueno, quedan fuera los jóvenes que cumplen 18 años hasta esas fechas. Es un tema ya que no se puede cambiar, es lo que acaba de decir. Sí. Y eso obviamente me imagino que va a desilusionar a varios. Como anécdota te cuento que yo cuando fui a votar, quien me antecedía era un joven que por primera vez estaba participando de las elecciones, tardó como 10 minutos creo ahí adentro. Incluso tuvieron que tocarle la puerta para ver si él se encontraba bien o qué es lo que había pasado con él, y él salió diciendo que le daba miedo poner un X o hacer algo indebido y que no sirva su voto. Entonces faltó un poco de información, creo, para los jóvenes que votaron en Bolivia. No tenían conocimiento de que existía un voto cruzado, no sabían que iban a votar por uninominales, solamente creyeron que era para el tema presidencial, pero aún así participaron. Se cree que gran parte del apoyo a Rodrigo Paz Pereira se debió también al público joven, muy aparte del área, de las áreas periurbanas y algunas áreas rurales, ¿no? Bueno, eso es lo lindo de la democracia, la juventud, Miroslava. Qué lindo. Igual acá te cuento que cuando se empadronaban, los que más se preocupaban en cuidar la norma, los papeles, los plazos, eran los jóvenes, que por primera vez se estaban empadronando. Padres, hijos de bolivianos acá que tienen en muchos casos doble nacionalidad, pero que pueden ejercer su voto, pues estaban pendientes de la apertura del desempadronamiento. Y bueno, eso es lo lindo de la democracia, sobre todo la juventud y sus derechos, los derechos de todos. Y bueno, también hay algunos partidos políticos que no desaparecieron. Por ejemplo, el Movimiento al Socialismo logró tener más del 3%. Eduardo del Castillo ha asegurado que ha cumplido su misión en un mensaje. Y también, ¿no?, los líderes o los dirigentes de este partido han hablado precisamente a esta segunda vuelta. Ellos prácticamente están dando su apoyo a Rodrigo Paz Pereira, y esto significa que podría haber mayor votación en el área rural, ¿no? Al menos a quienes votaron en nulo tendrían que ya definir para en la próxima segunda vuelta precisamente su votación hacia un candidato en específico. Escuchemos entonces a Fidel Surco. Decir este tema sería un gran error político para toda nuestra militancia y para el bloque de izquierda. En este momento, apoyar a Tuto Quiroga, ya les he dicho quién es, un partido político de ultraderecha, fascista y neoliberal, y un viejo político. Apoyar a Rodrigo Paz es lo mismo, centrado entre izquierda y derecha, y peor Lara, ¿no? Entonces, en este momento, como bloque popular de izquierda, nos vamos a conservar todavía, ¿no?, ahí en vigencia el anonimato. Por eso hemos dicho, vamos a defender más a lo contrario las conquistas sociales. Pero en este momento no habíamos profundizado todavía ese tema, pero en este momento sería un gran error, tanto para la izquierda nacional y a nivel internacional, y mostrar una imagen absurda, ¿no?, que como movimiento al socialismo, instrumento político de izquierda más grande del país, y mostrar esa imagen. Por eso un poco estamos absteniendo ese tema. Pero queremos decir, para aquellos que justamente en este momento han dicho que van a perder la sigla, ¿ya? Pero nosotros, y juntamente a nuestro binomio, junto a nuestros candidatos, hemos salvado nuestra sigla, pero sí, de esta derrota aprendemos mucho para seguir triunfando a futuro y atrincherarnos
desde las subnacionales en los municipios, en el poder local y en los gobiernos departamentales. Ese va a ser el trabajo nuestro en este momento para defender nuestra estructura orgánica y política del instrumento político. Muchas gracias. Bueno, el detalle entonces. Gracias Sí. a ANF por el video. Gracias. ¿Qué dices? ¿Qué te deja ese comentario? Bueno, que ya, por eso te decía, definen ir por Rodrigo Paz Pereira. Y al igual que, bueno, Evo Morales, no dijo Rodrigo Paz Pereira, Evo Morales ha anunciado que lo hacía por el capitán Lara. Entonces van a dar el apoyo precisamente, que bueno, lejos de ser un apoyo que de alguna forma defina ya a nuestro próximo presidente, ha levantado muchísimas críticas y observaciones, ¿no? Asegurando de que tal vez habría un contubernio o algún pacto por debajo con toda el ala socialista y que esto podría significar tener más de lo mismo. Bueno, es parte también de la campaña que se está dando electoral, pero también parte de la opinión pública. No hay que desestimar el hecho de que muchos se sorprenden por los resultados del domingo, resultados que no fueron tan sospechados en base a las encuestas que realizaron un trabajo no muy bueno como siempre, ¿no? Yo creo que el 2.000, 2.500 personas encuestadas es insuficiente debido a que los resultados que se dan en las encuestas, aparentemente vamos ya varias elecciones presidenciales, no son precisamente las que se dan en urnas. Sí, sí. En el tema de las encuestas, las empresas se aplazaron, ¿no? Como siempre. O sea, no, y lo más triste es que las vuelven a contratar 5 años después, ¿no? claro, pero la norma electoral, ¿qué dice? O sea, se tienen que registrar y pueden participar. De todas formas, tal vez aquí valdría la pena decir que otras compañías se presenten, otras empresas puedan participar y dar tal vez un mejor servicio, ¿no? Eso, ahí quedamos, digamos. En el caso también se dan los costos, ¿no? Porque hay empresas internacionales que lo harían, pero yo creo que los costos son realmente muy altos. Entonces, hay que recordar que hay otros mecanismos, incluso hay tecnología mucho más avanzada en respecto a poder ver las tendencias, ¿no? Hay también las tendencias que no solamente son de puerta a puerta, sino también las que se dan con la Big Data, la analítica precisamente, en la cual tú puedes ya ver la percepción de las personas a través de las redes sociales. Eso se hace un análisis mediante la inteligencia artificial y obviamente te da otro tipo de resultados. Es muy interesante, por ejemplo, cómo han asegurado que estos candidatos, tanto Rodrigo Paz Pereira como Edmond Lara, se volcaron íntegramente a lo que es el TikTok, mostraban su vida familiar, sobre todo Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Que tiene a su papá, los consejos de su papá, su día a día y cómo afrontaba ciertas circunstancias y bueno, Lara, su candidato vicepresidencial, hizo uso de estos espacios precisamente para hablar su posición respecto a muchos temas actuales, políticos en el país y esto le llegó realmente muchísimo a áreas como son los jóvenes y también en el área rural que usa el TikTok. O sea, si uno va, busca, encuentra realmente un montón de material de muchos jóvenes en el área rural que precisamente hacen uso de esta herramienta de red social. Y creo que tendría que haber sido un trabajo un poco más amplio, no solamente el puerta a puerta. Bueno, y Paz Pereira, escuchemos un poco. Te cuento que hace 2 días atrás, precisamente el domingo, y el lunes, cuando Lara llegó al Alto, habló con la gente que le recepcionó, fue una cantidad fuerte de gente, y en esa misma, podríamos decir, intervención que hizo, dijo cosas muy fuertes, ¿no? Habló cosas muy fuertes contra Tuto Quiroga, le dio algunos, podríamos decir, adjetivos. Habló del tema de corrupción, el tema de las detenciones, de evitar la corrupción, o sea, mostró un discurso un poco más, digamos, fuerte. Y esto trajo también repercusiones y al respecto habló Rodrigo Paz Pereira, que también está ya empezando a organizar lo que va a ser la segunda vuelta y cómo va a enfrentar estos 2 meses
de campaña electoral, porque ellos mantendrán la campaña electoral, ¿no? Lara tiene una forma de declarar y cuando se refiere a esas cosas es hacia qué intereses puede estar vinculado Tuto Quiroga. Está claro que lo nuestro es los intereses a las grandes mayorías nosotros vamos a seguir trabajando en función de esas grandes mayorías. Hay que ordenar la casa, la gente lo sabe, esto no es de la noche a la mañana, pero estamos en el trabajo de generar una gran estabilidad, una gran gobernabilidad. Hay las condiciones en el Parlamento, siempre y cuando el Parlamento quiera trabajar para sus regiones. Bueno, pues mira, yo lo he estado, no sé si te comenté, creo que sí, estábamos comentando en la víspera. Lara es un hombre extremadamente, yo diría, no sé cuál es el término adecuado, pero yo lo veo muy poco negociador a la hora digamos, de sus ideas. Y si él va a ser el nuevo presidente, va a tener la misión en la Asamblea Legislativa de ser un hombre de hallar consensos. A veces, tú te acuerdas de esta frase, creo que es de Tuto Quiroga, la vicepresidencia en la época del general Banzer, no sé si te acuerdas de esta frase, decía, la vicepresidencia no tiene que ser la quinta rueda del carro. Del carro. Uh-huh. Sí, es una frase de Tuto Quiroga. Sí, ¿no? Y evidentemente no tiene que ser así, ¿no? Porque es un rol más estratégico. Si la vicepresidencia, al ser de manera de facto ser presidencia del Parlamento, tiene que ser un ente pues conciliador, negociador. La palabra negociación no es mala, es saber unir ideas, buscar un objetivo común, unirnos a través de nuestras diferencias. Y necesitas un eje articulador de esa naturaleza. Ojalá que me esté equivocado, y que en caso de que este señor, ex policía o policía aún, porque él lo dijo en un video, no he perdido mi rango de capitán, pero le encanta, o sea, él lo pone en público, todo lo que le pasa, lo mediatiza, en fin, yo he visto como unas 2 horas, todos sus videos, creo, y realmente él mediatiza todo lo que hace. Entonces, ya dentro de un rol legislativo, tiene que tener un criterio más proactivo, ¿no es cierto? Bueno, no es que hayamos tenido muchas luces en algunos vicepresidentes en nuestro país, ¿no es cierto? Pero lo que sí es claro es que llega el momento cuando las papas arden, le cae el peso al vicepresidente porque no ha logrado ese consenso, no ha logrado conciliar, podríamos decir, más aún cuando las bancadas son tan diversas. Pero en esta ocasión no. Revisemos, por eso ya hay las cifras, podríamos decir. Este cuadro me encanta, Miroslava. A ver, para la gente que nos está mirando, pero antes, permíteme desde la plataforma, no hacen comentarios, pero mira, quiero leer algunas cosas. Agradecer a Junior Vallejos, Liceto Rico, Tapia Borda, Javier Illanes, Ángela, Ruth Maldonado, Ángela Esteves. Es gente que nos está mirando y está compartiendo en sus propios perfiles en Facebook. Gracias de todo corazón. Vale la pena lo que hacemos por ustedes. Miren este cuadro hermoso que Miroslava lo ha conseguido. Ahora sí, descríbenos, por favor. Así ese es nuestro amigo Grover, ¿no? Que está manejando Urgente Bo. Ellos han hecho este cuadro en el cual podemos observar. Sí, Grover Yapura. En la parte de arriba vemos toda la distribución del Senado y en la parte de abajo viene a ser la distribución de la Cámara de Diputados por departamento. Entonces tenemos una distribución mayoritaria por Partido Demócrata Cristiano, que es de Paz Pereira, que es lo verde. Luego sigue el Partido Libre de Tuto Quiroga, que es lo rojo. Y lo amarillo viene a ser Unidad, ¿no? De la Alianza Unidad de Doria Medina. Tenemos también un senador que ha ingresado, una senadora de Súmate, que es de Manfred Reyes Villa, y de la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, son esos dos celestes. Tengo entendido también que, bueno, pues como tú puedes observar, hay una mayoría
Es la primera vez que se observa que el Movimiento al Socialismo no ha ingresado al Senado, aunque tenga la representación con Andrónico Rodríguez, que va a ser la oposición ahora de aquí en adelante, ¿no? Entonces, podríamos decir que sí, puede haber una cierta confianza de que va a haber cierta gobernabilidad, al menos al inicio, en lo que respecta a el próximo gobierno, siempre y cuando estas bancadas tengan un mismo norte, un mismo objetivo. La Cámara de Diputados también tiene una interesante sumatoria, podríamos decir, por parte del PDC, del partido de Rodrigo Paz Pereira y en Lara. Vemos en La Paz, por ejemplo, a 8 representantes, en Cochabamba tenemos a 3, en Chuquisaca 3, tenemos en Tarija a 1, ha tenido una muy baja votación en Tarija, de donde es precisamente Rodrigo Paz Pereira. Potosí tiene 4, Beni y Pando 1 cada uno. Entonces sí, hay esa distribución que da una mayoría a Rodrigo Paz Pereira, una mayoría, podríamos decir, respetable. De Libre es el siguiente, como pueden ver, tiene las cantidades menores. En La Paz ha sacado apenas 3, en Cochabamba también 3, en Chuquisaca 2, 1, 1, 2, 1, 1 y así. Y Unidad, que también tiene 3, 5, 1. Entonces son las cifras pequeñas. Ahí tenemos a Súmate, que tiene 1. Entiendo que llega incluso a tener un poco más. Y de Andrónico Rodríguez, que tiene también a 2. Y del Movimiento al Socialismo, que tiene a 1 diputado. Es la única representación que lograron precisamente en la Cámara de Diputados. Entonces, sí va a haber una mayoría, pero una mayoría siempre y cuando se integre el objetivo en común que tenían desde el principio. Recuerdas que había un bloque de unidad en el cual no entró Rodrigo Paz Pereira, pero sí entró Libre y entró Unidad Nacional. Entonces, yo creo que si hay una muy buena conversación, podríamos tener un próximo gobierno, sea Paz Pereira o sea Tuto Quiroga, que pueda llegar a un buen puerto, que estamos esperando tanto los bolivianos, ¿no? Era importante. Como habíamos ya anunciado tantos meses atrás, se ha dado fin a una era, que es del Movimiento al Socialismo. Esto implica obviamente que los cambios van a ser, podríamos decir, dramáticos y necesarios. Son necesarios en el sentido de que ahora, lejos de que se ha configurado la Asamblea Legislativa, tenemos que ya empezar a hablar de un proceso de transición por el cual tienen que empezar a trabajar precisamente el ex candidato de NGP, que no logró entrar a la contienda electoral, que es el señor Dunn. Hacía una referencia el día de hoy a la necesidad de este proceso de transición, de empezar a trabajarla, que ambos candidatos, a pesar de estar en campaña, ya empiecen a visualizar en el horizonte cómo van a ser para este cambio de gobierno y esta transición que se va a dar hasta diciembre. ¿Y por qué? La importancia, por el tema económico, por la crisis económica que hemos estado sufriendo durante toda esta gestión. Sí, yo pienso que el Parlamento debería, no sé cuál es la figura legal, tal vez estoy hablando un improperio, pero yo pienso que el Parlamento debería cerrarse e incluso hacer esta transición, porque no tiene sentido que el Parlamento boliviano siga operando en este momento, ya al tener una nueva configuración de país, sobre todo pero no se puede, ¿no? ¿no? No, pero no se puede, ¿no? Por la normativa, la ley le permite quedarse hasta el último día, hasta el día de que se haga la posesión, ¿no es cierto?, en diciembre. Entonces ellos tienen que cumplir todavía, me imagino que van a tratar de hacer sana muchos, para poder hablar de créditos, para poder hablar de proyectos de ley, o sea, un montón de temas en agenda que se quedan y no podrían quedarse hasta la próxima gestión, ¿no? Y bueno, incluso hay muchos diputados del MAS que se siguen haciendo denuncias. El día de hoy han pedido, por ejemplo, que la investigación contra los hijos de Luis Arce sea más exhaustiva. Están pidiendo incluso que se presinte ese terreno que se tiene, esa hacienda, ese terreno que se tiene en Santa Cruz, y que obviamente, paguen ante la ley quienes tengan que pagar, ¿no?
Son detalles que se estaban dando en las últimas horas, muy, muy importantes, porque estamos hablando, por ejemplo, de una situación que debe enfrentar el actual presidente Luis Arce una vez deje de ser mandatario. La verdad, no sé si va a haber algún acuerdo o no al respecto, pero sí se habla muchísimo de un juicio de responsabilidades, incluso, ¿no? De una investigación, e incluso hay gente que habla de que podría entrar a la cárcel sus hijos. Son situaciones muy delicadas que me imagino que van a tener que dilucidarlas precisamente en lo que resta de este año. Y ayer en la tarde, si no me equivoco, hablaban mucho de que estarían los hijos o el hijo del presidente abandonando el país. Es más, el capitán Lara, ya que ahora soy su seguidor en redes sociales, él decía de que se estaba yendo y que sería conveniente detenerlo. ¿Qué hay de cierto, Miroslava? ¿Qué te has enterado? ¿Es realmente han salido del país? ¿Están en ese afán? ¿O es un trascendido? Que yo sepa, nadie ha salido todavía del país. Bueno. En lo que refiere a ese tipo de casos de investigación, todavía me imagino que van a esperar todavía un buen tiempo. Sería bueno también hablar de una denuncia que se ha dado recientemente. Una diputada, Luciana Campero, ha puesto en consideración un video, se llama Saraí. No sé si lo tienes en puerta. Sí, lo tenemos, Miroslava, está ahí en nuestra bandeja. Creo que lo hemos sacado, pero lo tenemos descargado. Dame un segundito. Incendios. Bueno, Cindy Saraí es la presunta víctima del expresidente Evo Morales y su hija, que pidieron refugio político en Argentina hace unos meses atrás. Y según la diputada Luciana Campero, expuso cartas de la joven madre y un video donde supuestamente ella da a entender que era un video que se grabó en Santa Cruz en migración, y que sí, de acuerdo a la lectura que tiene la diputada, se ha dado este tema, significa que el gobierno, y sobre todo por las fechas, cuando era ministro de gobierno Eduardo del Castillo, habrían colaborado precisamente para que Saraí salga del país hacia Argentina. Entonces Campero ha expuesto precisamente esta denuncia, está pidiendo que se dé una investigación, porque obviamente al salir del país, tanto la madre como la hija, se ha evitado de alguna forma prosiga la investigación por esta denuncia que se había realizado, ¿no? que había embarazado o había violado a esta persona. Entonces, las imágenes podríamos decir, están un poco borrosas en lo que respecta por el rostro de la niña, pero la diputada asevera que se trata de la hija de Evo Morales. Wow, estoy tratando de descargar el video, pero no sé qué pasa, no me permite. Eso que está en formato MP4, el que manejamos habitualmente. Supuestamente he descargado el video, pero no sé por qué razón. Ahora vamos a ver. ¿Qué te parece entonces si vamos antes con incendios? Recientemente ha hablado hay unos incendios en áreas protegidas, como el Parque Noel, que es mercado. Eso es en el oriente boliviano, y el Tribunal Agroambiental ha emitido un decreto para que las instancias de gobierno nacionales y subnacionales impulsen la declaratoria de desastre nacional con la finalidad de recibir apoyo y logística internacional para prevenir y evitar posibles desastres ambientales, porque esta es la época de chaqueo, esta es la época en la cual se encuentran, en años pasados hemos encontrado fuertes casos de incendios forestales, y bueno, en esta gestión ha sido minimizado un poco el asunto por el tema electoral, pero eso no quiere decir que hayan parado, ¿no es cierto? No está en una situación tan dramática como otros años, pero sí se están registrando, y recientemente el Parque Noel, que en mercado ha sido el más damnificado. Presentes y a los amigos de la prensa. Queremos informar el día de hoy que el Tribunal Agroambiental el día viernes ha emitido una resolución de seguimiento, control y supervisión del proceso de declaratoria de protección del jaguar
pero esta vez en relación a las quemas ocurridas en el Parque Nacional Noel Kemp Mercado, en el departamento de Santa Cruz, toda vez que se ha evidenciado que los incendios están generando una catástrofe ecológica en esa región. Ya se había advertido en el mes de abril que las instituciones, tanto del nivel central del Estado como las entidades territoriales autónomas, coordinen de manera intergubernamental para que puedan activar sus competencias de prevención ambiental. No obstante de ello, se advierte materialmente que nuestros parques nacionales, y en particular el Parque Noel Kemp Mercado, así como otras áreas protegidas, están siendo sofocadas por los incendios y se está destruyendo la biodiversidad. En ese sentido, el día viernes se ha notificado al nivel central del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, la Autoridad de Bosques y Tierras, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Gobierno Departamental de Santa Cruz y los gobiernos autónomos municipales involucrados o que se encuentran en la región, para que de manera inmediata coordinen y generen una instancia intergubernamental para la declaratoria de desastre nacional, toda vez que se requiere el apoyo y la logística internacional. En ese sentido, queremos informar que no hemos sido pasivos ante esta situación que aqueja a no solamente los seres humanos, sino a todos los seres vivos, atendiendo la recomendación de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales, Económicos y Culturales, que en su recomendación 2 ha establecido que el gobierno de Bolivia, sea a través de todas las instancias que conforman el Estado, activen sus competencias de manera inmediata y apliquen el principio precautorio, toda vez que la Ley 602 de desastres naturales ha generado un quiebre y no es eficaz para la atención de los desastres ambientales. Por ello es que el Tribunal Agroambiental de oficio, autoridades que acabo de comunicar, es lo que queremos informar a la población boliviana. Doctor, había una audiencia pendiente programada para... Y no sé si podemos ver también, acabo de enviarte 2 videos, uno de ellos, dos videos que se han dado hoy en la noche, en la tarde, en el Parque Nacional Tunari, en Cochabamba. Hay un incendio realmente muy fuerte, más de 100 bomberos han tenido que movilizarse para poder apagar este incendio. Cochabamba se ha visto una gran humareda precisamente en su pulmón ecológico, que es el Parque Nacional Tunari, y han tenido que socorrer al mismo voluntarios del SAR, de GEOS, la Resistencia Cochabamba, personal de la alcaldía de Tiquipaya, porque fue por el lado de Tiquipaya, la gobernación, que han trabajado muy fuerte para poder frenar el avance del fuego. Realmente un aplauso para ellos, porque justamente en esta temporada, como te decía, muy aparte de que se dan los chaqueos, ya hay gente inescrupulosa que inicia fuego pero no lo logra detener, y crece muchísimo. Este asunto empeora con los vientos. Hay que recordar que los vientos son muy fuertes precisamente en esta temporada del año, ¿no? ¿Esto qué parte es, Miroslava? Hacia lo de Tiquipaya, hacia arriba en el Parque Nacional Tunari, en Cochabamba. Cochabamba. Sí, y esto era en horas de la noche, ¿ah? Qué pena volver a ver estas imágenes. Sí, entonces ese es el trabajo que han estado realizando los bomberos hasta altas horas de la noche, precisamente para evitar que esto se propague más allá, ¿no? Es un tema recurrente, por eso es interesante que hayan sacado esta normativa los del Tribunal Agroambiental. Qué pena, realmente qué pena, lo reitero, y ojalá que pues se pueda controlar o ver alguna posibilidad para mitigar este incendio, ¿no? Sí. Bueno,
Entonces, ya finalizando, veamos la nota que no logramos poner hace un momento de la denuncia de la diputada Luciana Campero. Es una entrevista que le hace John Arandia y bueno, es un retazo también de imágenes y el video que ella asegura que es la hija de Evo Morales. Perdón, gracias. Ella, quien sale en el video es la hija de Evo Morales con Cindy Saraí y la joven con la que conversa Eduardo es Cindy Saraí. Qué fuerte este video, qué fuerte. Con esto se comprueba una vez más, le pregunto Luciana Campero, ¿qué? Que existe impunidad, un pacto de impunidad entre Arce, Eduardo, Andrónicos, Evos, los fiscales, los jueces. Jueces han colaborado para conseguir el permiso para que ellas puedan salir del país. Han sido los mandaderos de Evo Morales para sacar a esta gente del país el año 2019 y que el gobierno de transición no descubra, porque la hija es la mayor prueba de que ha habido un delito en contra de una menor de edad, que Evo Morales es un pedófilo. Ese es el problema y yo debo lamentar terriblemente el actuar asqueroso y patético de la justicia. Le vuelvo a decir, yo no soy fiscal, John, pero hacer el trabajo de la fiscalía me resulta más fácil a mí que a ellos. Bueno, lo que dice la diputada Campero es que este video se estaría viendo al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en oficinas estatales junto a Cindy Saraí, la supuesta víctima de Evo Morales y con quien procreó a una hija. Al respecto, bueno, del Castillo aún no se ha pronunciado, pero Campero afirma que esta es la prueba que demuestra que del Castillo intermedió a favor del exmandatario para ocultar el hecho. En las imágenes se ve a Cindy, a la supuesta hija, no se ve claramente, pero sí se ve una niña, y realizando trámites en oficinas de migración el año 2019. Bueno, hay varias denuncias contra Evo Morales. Él las ha rechazado directamente. Cuando se le toca el tema, él dice que no, prácticamente interpela a la gente sobre el tema que es un tema privado, pero ya han llegado a ser delitos de comprobarse. De todas formas, ambos presidentes, potenciales presidentes, como Jorge Quiroga y también Rodrigo Paz, han dicho que tendría que rendir cuentas en la justicia Evo Morales. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se denuncia que los propios jueces han sido quienes han ayudado a cometer estos delitos o han encubierto? ¿Qué pasa con eso? Ahí es la gran interrogante, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer un nuevo gobierno ante un sistema de justicia que está instalado y que tiene serias observaciones, como es la denuncia que hace la parlamentaria mostrando ahora un video? Claro. Además que está distorsionado el video, pero hay otro video en el cual se ve sentado a Eduardo del Castillo atrás de la niña y al lado de la niña está precisamente la mamá, ¿no? La persona que supuestamente tendría que haberse quedado para que continúen las investigaciones. The New York Times realizó una entrevista recientemente a Evo Morales en el trópico de Cochabamba y le preguntaron precisamente sobre este caso, ¿no? Por trata de personas y en su contra. Y él dijo, si no hay víctima, no hay delito. Esa fue la respuesta de Evo Morales. Bueno, esto no termina acá. No termina acá, son varias cosas que tienen que responder. Seguramente igual el encubrimiento es un delito, y más aún cuando estás en administración pública, ¿no? Cuando representas al Estado. Seguramente esto va a llevar, de comprobarse, va a llevar incluso a juicios a parlamentarios, a jueces y también a funcionarios del Estado. Bueno, esos son los detalles, así en un pantallazo rápido. Ha habido mucha más información, pero hemos elegido un poco lo más importante, podríamos decir, de la jornada. Agradecemos muchísimo a toda la gente que ha estado con nosotros el día de hoy, que sea un maravilloso, podríamos decir, día, noche para todos ustedes que están con nosotros a esta hora. Sí, amigos, gracias por seguir a esto que le hemos llamado Aquí y Allá, con Miroslava Fernández y la revista Latino, su servidor José Antonio Condori. Yo muy feliz, contento por la gran recepción de la gente. Estamos muy contentos.
nos vamos a seguir haciendo estos contenidos, transmitiendo, porque nos debemos a ustedes y pues realmente privilegiados por el hecho de que ustedes compartan, comenten, de eso se trata. Ayer hubieron mensajes, Miroslava, que dijeron, ¿por qué la señorita periodista defiende a Evo Morales? Y luego otra persona dijo, no, que no lo defiende. Bueno, es que de eso se trata. Nosotros tratamos de dar información y la opinión obviamente es de ustedes. En algunos casos siempre tratamos de comentar, pero siempre buscando el equilibrio, buscando... Yo me ratifico en lo que dije, o sea, son los hechos. O sea, entre un 4 a 6%, que era lo máximo que llegaba en voto nulo en diferentes elecciones que hemos tenido, llegar a un 20% realmente es algo que es histórico. En el país nunca se había dado un porcentaje tan alto de votos nulo. 20%, o sea, estamos hablando de un candidato que está llegando a más de un 30%, no es mucha la diferencia. Entonces, obviamente esa situación no es defender a la campaña que ha realizado Evo Morales, sino simplemente irnos a los hechos. Es la cifra que se está manejando. Y bueno, esperemos realmente que esta situación se dé la vuelta en la próxima elección presidencial, la segunda vuelta, porque obviamente ya están empezando a tomar adeptos varios sectores, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber todavía muchísimas cosas más interesantes. Como lo habíamos dicho antes, esta segunda parte, la segunda vuelta, la campaña va a ser más fuerte. Teníamos un Rodrigo Paz Pereira, podríamos decir minimizado, con muy poca información, la gente no conocía su plan de gobierno, como tenía muy bajas cifras en las encuestas, nadie lo atacó, nadie sacó trapitos al sol. Entonces, yo creo que estos 2 meses van a ser precisamente de eso, ¿no? De conocer más a los candidatos y sobre todo aquel candidato que había estado casi invisibilizado. Así es. Bueno, nos despedimos, amigos y amigas, y en cualquier momento estaremos con una transmisión similar. Atentos a lo que pase en Venezuela, atentos a lo que pase también en la Casa Blanca, porque de producirse algún incidente, seguramente la Casa Blanca estará informando acá en Washington. Y sobre todo, atentos con lo que pasa con Bolivia. Y solamente me despido con esto. Dunn le dijo a Tuto Quiroga que deje la carrera electoral. Le dijo que lo apoye de una vez a Rodrigo Paz y que busquen un gran consenso. Bueno, todo puede pasar, hay que estar pendientes. Y el Tribunal Electoral incluso dijo, como tú bien lo mostrabas, Miroslava, sería un ahorro económico si no hubiera segunda vuelta. Pero bueno, hay que esperar y bueno, el país no está en... Un ahorro es un ahorro en este momento. Sí, pero están también en su derecho, ¿no? Cada uno de los candidatos. Es decisión de su partido, no solamente de los candidatos, sino de todo un partido político, ¿no? Bien, nos despedimos. Buenas noches para la gente que nos vio esta noche. Y que tenga buen día, porque también vamos a reprisar esta transmisión este miércoles muy temprano, como es habitual. Hasta cualquier momento. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos y ya saben, ¿no? Buena energía para la vida. Hay que tener una muy buena energía y tu entorno hay que dar mucho amor. Bye, bye.